Faltan exactamente 5 segundos para las 8:30 de la mañana, hora de Nueva York. El momento más tenso del mes. Literalmente, es el primer viernes del mes y en ese instante preciso el latido del sistema financiero global, pues se detiene, por completo. Las pantallas se congelan. Exacto. Las terminales de Bloomberg en los escritorios de todo el mundo se quedan estáticas. Los algoritmos de alta frecuencia, o sea, estas máquinas diseñadas para comprar y vender en microsegundos, entran en una pausa programada. Hay miles de millones de dólares en juego y un silencio digital absoluto a la espera de un solo número. Ujú. Un número que lo cambia todo. Y de repente el reloj marca las 8:30, ese número se publica, y las gráficas en las pantallas explotan. La volatilidad se dispara con una violencia inusitada. Fortunas gigantescas cambian de manos y el rumbo del dinero a nivel global se redefine por completo antes de que, digamos, un ojo humano pueda siquiera parpadear. Es una locura verlo en tiempo real. Es fascinante. Y todo esto ocurre por una sola estadística burocrática del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión en la inmersión de hoy cruza datos de guiones de mercado como el pulso del mercado y también análisis técnicos de plataformas como Futuros al Tiro. Sí, material muy detallado para entender la anatomía de este evento. Exactamente. Queremos descifrar qué es exactamente, por qué tiene el poder de paralizar al mundo entero y cómo dominar esta información cambia por completo la forma en que se observa el tablero económico. Es que mira, es un escenario que suena a ciencia ficción o a una película de suspenso de Wall Street, pero es la realidad absoluta y cuantificable de los mercados financieros. 12 veces al año, religiosamente. Sí, 12 veces al año. Y este reporte que desata este terremoto es conocido mundialmente por sus siglas en inglés, NFP, que significa nóminas no agrícolas. ¿NFP? Ajá. Y lo que el material técnico y los documentos de análisis dejan clarísimos desde el primer párrafo es que observar este evento como una simple hoja de cálculo mensual es un error gravísimo. El NFP es el termómetro definitivo de la economía estadounidense y, por extensión, pues, del ecosistema financiero global. Bueno, vamos a desempacar esto. Porque para entender la magnitud de esa afirmación, o sea, para comprender por qué este número tiene la capacidad de hundir el precio del oro en Londres, o no sé, disparar las acciones tecnológicas en California, primero hay que desmenuzar qué es exactamente lo que mide. Claro, el qué y el cómo. Y lo que resulta aún más fascinante, ¿qué es lo que este reporte decide ignorar deliberadamente? Porque la documentación explica que el NFP mide el cambio neto mensual en la cantidad de empleados que están en una nómina formal en Estados Unidos. El trabajo asalariado tradicional. Exacto, bajo relación de dependencia. Y esto lo recopilan a través de algo llamado la encuesta de establecimientos. Pero aquí hay un detalle que hace ruido. A ver. El reporte excluye a la agricultura, excluye a los trabajadores por cuenta propia, a los contratistas y al servicio doméstico. Entonces, la pregunta obligada es, ¿cómo puede ser el termómetro definitivo de una economía moderna si deja fuera a millones de trabajadores independientes, conductores de aplicaciones y freelancers que hoy en día mueven una parte gigantesca del capital? Esa es una crítica excelente, de verdad, y es un debate constante en los círculos económicos. Estoy segura de que quienes nos escuchan lo han pensado. La respuesta a por qué el reporte es tan selectivo radica en la necesidad de encontrar una señal pura. O sea, eliminar el ruido. Exactamente, eliminar el ruido estadístico. La agricultura, por ejemplo, se excluye por su extrema estacionalidad. Las contrataciones en el campo dependen directamente del clima, de los ciclos de siembra y de cosecha. Claro, contratas a 1,000 personas en verano y las despides en invierno. Tal cual. Si se incluyeran esos datos, veríamos picos de crecimiento de empleo masivos en primavera y caídas brutales en invierno. Esas fluctuaciones crearían un espejismo, algo que no refleja la verdadera salud subyacente de la economía comercial o industrial. Tiene sentido. ¿Y qué pasa con los trabajadores de aplicaciones o los freelancers? Pues, respecto a los trabajadores por cuenta propia o la llamada economía gig, la exclusión tiene que ver más con la metodología de rastreo. Ajá. La encuesta de establecimientos se basa en registros formales de nómina, digamos, en los impuestos estructurados que las empresas pagan por sus empleados fijos. El trabajo independiente es demasiado volátil.
Muy difícil de medir mes a mes. Exacto. Sus métodos de reporte fiscal son demasiado asimétricos para ofrecer un dato consolidado, rápido y preciso cada 30 días. O sea, es como si intentáramos analizar una fotografía inmensa de un paisaje, pero la imagen estuviera llena de neblina y ruido visual. Me gusta esa analogía. Sí. Al aplicar este filtro metodológico, al quitar la agricultura estacional, el trabajo no estructurado y el sector doméstico, la neblina desaparece. Lo que queda es una imagen de altísima definición del núcleo duro corporativo e industrial. Esa es la señal pura que buscan los mercados. Ahora, hay un concepto en las fuentes que exige mucha atención. Los textos insisten en que, más allá del número gigante de cuánta gente fue contratada, el verdadero secreto, la métrica que los analistas revisan con lupa, son las horas trabajadas. Uy, sí, esa es la clave oculta. Pero, si el reporte es sobre creación de empleo, ¿por qué obsesionarse con la duración de los turnos? Porque las horas trabajadas funcionan como el primer mecanismo de defensa de una empresa o de ataque, dependiendo del caso. En economía, esto se clasifica como un indicador adelantado. Un indicador adelantado. A ver, explícanos eso. Para entender la mecánica, hay que ponerse en los zapatos de la junta directiva de cualquier compañía. Despedir a un empleado de tiempo completo es un proceso doloroso, conlleva costos de indemnización, pérdida de conocimiento interno y, bueno, una caída tremenda en la moral del equipo. Claro, no es una decisión que tomas a la ligera. Para nada. Y del mismo modo, contratar a personal nuevo exige meses de entrevistas, costos de reclutamiento y tiempo de capacitación. Son medidas estructurales pesadas. Por lo tanto, si una fábrica de manufactura o una empresa de software nota que sus ventas están bajando levemente este mes, no empiezan a despedir gente de inmediato. No, el paso lógico previo es otro. Recortan las horas extras de la plantilla que ya tienen. Exactamente. O eliminan los turnos de fin de semana, por ejemplo. Tal cual. Es un ajuste rápido y barato. Y la mecánica funciona igual a la inversa. Si de repente hay un pico inesperado de demanda, la empresa no va a salir corriendo a contratar a 20 personas nuevas sin saber si esa demanda se va a sostener en el tiempo. Simplemente le piden a su personal actual que se quede trabajando un par de horas más al día. Exacto. Entonces, al observar detalladamente el promedio de horas trabajadas en el reporte NFP, se detectan los primeros temblores de un cambio de ciclo económico. Semanas o incluso meses antes de que una empresa anuncie despidos masivos en las noticias, sus empleados ya sufrieron recortes en sus horarios. Es la verdadera zona cero de la tendencia macroeconómica. Totalmente. Y ese ajuste en los horarios no ocurre en el vacío. Si se reducen las horas de trabajo, hay menos dinero fluyendo hacia los bolsillos de las familias a fin de mes. Y ahí es donde la historia salta de los pasillos de una sola fábrica a las grandes ligas de la política monetaria. Sí, de lo micro a lo macro. Porque la relación causa y efecto parece sencilla en la superficie. O sea, si el empleo es alto y las horas trabajadas suben, hay una masa enorme de personas recibiendo cheques robustos. Y esa lifibre se traduce inevitablemente en salir a comprar más cosas, ir más a restaurantes, consumir más servicios. Es el motor del consumo. Y ese nivel de consumo es el combustible del crecimiento económico. Pero aquí es donde los textos lanzan una advertencia gigante. Y es que demasiado de algo bueno detona un desastre. Así es. Y el desastre tiene un nombre muy específico en este mundo. Presión inflacionaria. El fantasma de la inflación. Sí, porque la macroeconomía es un ecosistema de equilibrios sumamente frágiles. Cuando el mercado laboral se calienta en exceso, se llega a un punto de saturación. Hay muchísimo capital en manos de los consumidores y están todos dispuestos a gastar al mismo tiempo. Claro, pero la economía física no da abasto. Exacto. Las cadenas de suministro, los puertos, la disponibilidad de materias primas, no pueden multiplicarse mágicamente de la noche a la mañana para satisfacer esa ola de consumo. La demanda arrolla a la oferta disponible. Pensemos en esto como si fuera un evento en un estadio de conciertos muy exclusivo. Si de repente toda una ciudad recibe un bono de dinero inesperado y todos quieren comprar entradas para ver a la misma banda, pero el estadio sigue teniendo exactamente 50,000 butacas, los precios tienen que subir. Exacto. La única forma matemática de resolver esa saturación es que los precios de las entradas se disparen hasta el cielo. Los vendedores suben el precio simplemente porque pueden, porque saben que hay alguien dispuesto a pagarlo. Y ese aumento generalizado es la inflación. Es un impuesto invisible que devora el poder adquisitivo de todos.
Una analogía perfecta. Y aquí es donde entra a jugar el mecánico más importante del sistema financiero, la Reserva Federal de los Estados Unidos, o la Fed. Su mandato legal incluye mantener los precios estables. Entonces, cuando ven que este estadio se está descontrolando porque hay demasiado empleo y demasiado dinero circulando, su herramienta para enfriar el motor de la economía es subir las tasas de interés. Encarecen el costo del dinero. Hacen que el dinero sea más caro de pedir prestado. Si conectamos esto con el panorama general, la mecánica de las tasas de interés lo explica absolutamente todo. La Reserva Federal opera monitoreando una balanza perpetua, digamos, creación de empleo en un platillo, inflación en el otro. Cuando el NFP muestra cifras de contratación astronómicas, los inversores institucionales no celebran, al contrario, se preparan para el impacto. Entienden que la Fed observará esos números y concluirá que la economía está tan acelerada que necesita un freno de mano urgente. Y ese freno de mano es la subida de tasas. Exactamente. Al encarecer el costo del crédito, las hipotecas se vuelven impagables, los préstamos para comprar vehículos se encarecen y las tarjetas de crédito asfixian a los consumidores. O sea, el consumo se desploma. El consumo se desploma, la demanda por las famosas entradas del estadio cae y eventualmente los precios se estabilizan. Pero en el interín, el crecimiento corporativo sufre un golpe durísimo. Sabiendo que la Reserva Federal tiene el dedo posado sobre el botón de las tasas de interés, es lógico que los grandes fondos de capital no se limiten a leer el titular del reporte mensual, ¿verdad? Van mucho más profundo. La documentación técnica revela que estos estrategas escudriñan un conjunto de métricas interconectadas, algo que las fuentes denominan el combo ganador. Son 3 pilares inseparables. El primero es evidente, el número neto de nóminas creadas, el NFP puro. El tercero es la tasa de desempleo general, que contextualiza si la población económicamente activa está encontrando espacio. Sí. Pero el segundo pilar es el núcleo del problema, los salarios promedio por hora. ¿Cuál es el mecanismo que hace que el aumento de los sueldos aterrorice tanto a los analistas financieros? El terror nace de un fenómeno económico conocido como inflación pegajosa. ¿Inflación pegajosa? Sí, hay diferentes tipos de inflación. O sea, si el precio del petróleo sube por un conflicto internacional temporal, los costos de transporte de bienes suben y hay inflación. Pero si ese conflicto se resuelve en un par de meses, el petróleo baja y los precios en los supermercados pueden relajarse. Claro, es una inflación volátil, pero reversible. Exacto. Sin embargo, los salarios tienen una dinámica completamente distinta. Si una red de restaurantes o, digamos, una cadena de supermercados se ve obligada a subirle el sueldo a todos sus empleados un 15% para evitar que renuncien porque el mercado laboral está muy competitivo, esos costos laborales se vuelven permanentes. Porque, a ver, una empresa rara vez le reduce el salario base a un empleado sin enfrentar huelgas o renuncias masivas. Prácticamente nunca pasa. Entonces, para poder pagar esa nueva estructura de costos permanente y no quebrar, la empresa tiene que subir el precio de los menús o de los productos en las estanterías para siempre. Los precios suben, la gente exige salarios aún más altos para poder pagar esos nuevos precios y se desata una espiral ascendente muy destructiva. Es un círculo vicioso. Esa inflación pegajosa ha echado raíces, obligando a la Fed a mantener las tasas de interés en niveles restrictivos por muchísimo tiempo. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Y creo que es el punto de inflexión donde uno se da cuenta de que los titulares de noticias financieras muchas veces son una trampa. Oh, sí, la letra chica. Hay un factor que los analistas serios buscan en este reporte antes incluso de mirar el dato del mes actual. Hablo de las revisiones de los meses anteriores. A ver, la lógica me dice que no tiene ningún sentido hacer una fiesta hoy porque un titular anuncie que se crearon, digamos, 300,000 nuevos empleos en este mes. Si resulta que en la letra chica del mismo documento, el gobierno admite que los números que reportó hace 30 y 60 días estaban equivocados. Suele pasar más de lo que la gente cree. Y proceden a restar silenciosamente docenas de miles de empleos del historial reciente. ¿Por qué ocurre este desajuste y cómo cambia la lectura del mercado? Las revisiones revelan la imperfección inherente a la recopilación de datos a escala continental. La encuesta de establecimientos requiere que cientos de miles de empresas envíen sus registros de nómina. Pero la realidad es que no todas las empresas logran enviar su documentación a tiempo para el corte del primer viernes del mes. O sea, el reporte inicial es una estimación. Básicamente,
El número inicial que genera tanta conmoción mundial es en rigor una estimación matemática educada del gobierno basada en una muestra incompleta. Conforme avanzan las semanas y llega la documentación rezagado de las empresas faltantes, el Departamento de Trabajo corrige los números de los meses previos. ¡Wow! Y para un estratega de mercado, una revisión negativa profunda destruye por completo la narrativa actual. O sea, si el dato de hoy luce fuerte, pero los datos de los 2 meses anteriores se corrigen fuertemente a la baja, El mensaje real es que el impulso de contratación se está desangrando lentamente sin que los titulares lo hayan notado. Ese es el verdadero estado del ciclo económico. y habiendo establecido esta maraña de salarios, revisiones y posibles intervenciones de la Reserva Federal, llegamos a la parte donde cualquier persona ajena a las finanzas diría que el mercado está completamente roto. La famosa paradoja. Entramos de lleno en la paradoja de Wall Street, porque la reacción de los precios ante la publicación del NFP parece desafiar las leyes más básicas de la lógica humana. O sea, se publica un dato excelente, la economía rebosa de empleos y las bolsas de valores se desploman como si fuera el fin del mundo. Lo fascinante aquí, y el concepto central para dejar de ver el mercado como un casino caótico, es comprender que las finanzas operan sobre una línea de tiempo desplazada hacia el futuro. Hacia el futuro, ajá. Los números absolutos, digamos la cantidad exacta de empleos creados, importan muchísimo menos que las expectativas previas sobre esos números. Toda la violencia que vemos en las gráficas a las 8:30 de la mañana nace exclusivamente del factor sorpresa. La diferencia entre lo esperado y lo real. Exactamente. Es la distancia exacta entre el dato real que acaba de publicarse y la proyección que el consenso de economistas había establecido semanas antes. Si todos los bancos de inversión esperaban que se crearan 200,000 empleos y el número final es de 200,000 empleos, la gráfica de precios apenas tiembla. Porque ya estaba descontado. Ese escenario ya estaba procesado, analizado y reflejado en el precio actual de los activos. El mercado ya lo había digerido. El terremoto ocurre cuando se esperaban 200,000 y, sorpresivamente, el número es el doble. Y eso desencadena la famosa máxima de que las buenas noticias pueden ser malas noticias. Pero claro, hay que desmenuzar el porqué mecánico de esa máxima. A nivel social, que hay un aluvión inesperado de contrataciones es maravilloso. O sea, hay prosperidad palpable. Para la gente en la calle es genial. Sin embargo, para entender por qué las acciones de las grandes empresas se hunden ante esa prosperidad, hay que mirar cómo se valora una empresa. Si el mercado de empleo está en ebullición, sabemos que la inflación acecha y que la Reserva Federal va a tener que subir las tasas de interés o mantenerlas dolorosamente altas. Y el dinero se vuelve caro. Y el valor de una acción hoy en día no es más que el cálculo del dinero que esa empresa va a ganar en el futuro traído al valor presente. Si los créditos para que esa empresa construya nuevas fábricas o desarrolle nueva tecnología van a ser brutalmente caros debido a las altas tasas de interés, sus márgenes de ganancia futuros se van a evaporar. Exacto. El inversor especulativo castiga a la empresa hoy. Vendiendo sus acciones, porque sabe que su rentabilidad mañana va a estar estrangulada por el costo del crédito. Es una deducción perfecta de los flujos de caja descontados. Esa es la matemática implacable que rige las valoraciones corporativas. Y esto nos lleva directamente a cómo se recalibra el tablero global de activos en esos primeros segundos de caos tras la publicación del NFP. Es un efecto dominó predecible, pero brutal. A ver, explícanos cómo caen esas fichas. Tomemos el mercado de divisas y los metales preciosos. Si el reporte sale sorpresivamente fuerte, destrozando las expectativas al alza, el dólar estadounidense suele dispararse de forma casi vertical. ¿Por qué? Porque el capital global busca rendimiento. Si el mercado asume que Estados Unidos mantendrá tasas de interés altas por la fortaleza del empleo, los inversores de todo el mundo compran dólares para poder invertir en activos estadounidenses que pagan esos altos intereses. Esa demanda masiva encarece al dólar frente al euro o al yen. Claro, todos quieren dólares. Y por efecto espejo, un dólar fuerte actúa como un yunque sobre el oro. Exactamente. Hay que recordar la mecánica del oro. Es el activo de refugio por excelencia durante las crisis, pero tiene una vulnerabilidad arquitectónica masiva en un entorno de tasas altas, y es que el oro no paga rendimientos. Cero interés. Un inversor puede tener 100 barras de oro guardadas en una bóveda durante 10 años, y al final de la década seguirá teniendo exactamente las mismas 100 barras.
No generan ni un centavo de interés por sí solas. Así es. Entonces, ante la perspectiva de que la Reserva Federal suba las tasas, los grandes capitales liquidan sus posiciones en oro para ir a comprar instrumentos que sí les paguen un 5 o un 6% anual asegurado. Y aquí es donde entramos al terreno de la deuda gubernamental, de los famosos bonos del Tesoro. Uy, este tema siempre confunde. Siempre se lee en las noticias financieras que cuando hay datos económicos fuertes, los rendimientos de los bonos saltan. Es una de las dinámicas más confusas para cualquiera que observe el mercado. ¿Cuál es el mecanismo mecánico real detrás de ese salto? Es fundamental desmitificar esto. La relación entre el precio de un bono y su rendimiento, o yield, es estrictamente inversa. Funciona como un sub y baja. A ver. Supongamos que un inversor posee un bono gubernamental por el cual pagó $1,000 y ese bono le paga un interés fijo del 3% anual. De repente, sale un reporte NFP increíblemente fuerte. El mercado ahora sabe que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés pronto. Eso significa que los nuevos bonos que el gobierno emita el mes que viene probablemente pagarán un 5% de interés. Ah, claro. ¿El bono viejo pierde valor? Automáticamente. El bono antiguo, que paga solo el 3%, pierde su atractivo. Nadie va a querer comprarlo por los $1,000 originales. Para que el inversor logre vender ese bono viejo en el mercado secundario, tiene que rematarlo, digamos, a $900. ¿Y el que lo compra barato? Quien compre ese bono a $900 seguirá recibiendo el cupón fijo calculado sobre los 1,000 originales, más la ganancia de haberlo comprado barato. Al caer el precio de venta del bono, la rentabilidad efectiva para el nuevo comprador aumenta. Por eso decimos que el precio cae y el rendimiento, o yield, salta drásticamente. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Pues que el NFP funciona literalmente como el semáforo direccional más importante del planeta financiero. ¿Es el que da la luz verde o roja? En cuestión de nanosegundos, tras las 8:30 de la mañana, ese reporte obliga a los billones de dólares de los fondos de pensiones y fondos de cobertura a decidir si van a pisar el acelerador, comprando activos de riesgo como las acciones tecnológicas y apostando por un entorno de crédito barato, o si van a pisar el freno de emergencia, vendiendo todo para refugiarse en efectivo y en deuda del gobierno a la espera de tormentas monetarias dictadas por la Fed. Lo que este análisis demuestra es el nivel de fragilidad y al mismo tiempo de hiperconexión de la arquitectura financiera moderna. La decisión mundana de la gerencia de una planta automotriz en Michigan de eliminar el turno nocturno para ahorrar costos, sumada a decisiones idénticas en miles de otras empresas, se empaqueta en un solo documento mensual. Y ese documento mueve el mundo. Ese documento dicta la narrativa sobre la presión inflacionaria, fuerza la mano de los bancos centrales más poderosos del mundo y, en última instancia, volatiliza los precios de las materias primas en Asia, el valor de las monedas en Europa y el balance de las cuentas de jubilación de millones de personas que nunca en su vida han leído un reporte del Departamento de Trabajo. Es sobrecogedor cuando se expone de esta manera. Queda meridianamente claro que el NFP no es un recuento burocrático de planillas aburrido. Es una brújula vital navegando un mar de incertidumbre monetaria perpetua. Así es. Comprender las mecánicas de las exclusiones, de las horas trabajadas, de la inflación pegajosa de los salarios y de la dinámica perversa de las tasas de interés es la única forma de dejar de ver a los gráficos financieros como líneas abstractas y caóticas. Nos da las herramientas para entender el verdadero porqué detrás del caos y de la volatilidad repentina. Y bueno, antes de concluir esta sesión, es absolutamente necesario incorporar una aclaración técnica exigida por la naturaleza de las fuentes que hemos analizado. Claro, el disclaimer de rigor. Sí, el propósito de este desglose es estrictamente educativo y de análisis de la micro y macroestructura de los mercados. La información compartida no constituye en ningún caso asesoramiento financiero, recomendaciones de inversión ni incitación a la compra o venta de activos. Navegar la volatilidad de los mercados, especialmente en torno a la publicación de indicadores de alto impacto como el NFP, conlleva un nivel de riesgo sustancial que exige investigación independiente y una gestión de capital extremadamente rigurosa por parte de cada participante. Una advertencia indispensable para quienes nos escuchan, porque conocer las reglas de la física no hace que saltar al vacío deje de ser peligroso. Muy cierto. Nos otorga claridad analítica, pero el mercado sigue siendo un campo minado.
Totalmente cierto. Y habiendo desglosado esta intrincada red de estimaciones, revisiones pasadas y expectativas futuras, esto plantea una pregunta importante, diría yo, fascinante sobre el futuro inmediato. A ver, ¿cuál es? Si la volatilidad letal que paraliza el mundo se basa únicamente en la sorpresa instantánea y en las discrepancias ocultas de las revisiones, Sí. ¿qué sucederá con los mercados tradicionales cuando los sistemas de inteligencia artificial avanzada logren monitorizar métricas alternativas globales en tiempo real? Imagínate, escaneando pagos de nómina digitales y recortes de horarios fábrica por fábrica, logrando predecir el factor sorpresa milisegundos antes de que el gobierno siquiera genere el reporte final. ¡Wow! Esa es la frontera final. El momento en el que el mercado procesa la sorpresa antes de que la sorpresa siquiera nazca. Una paradoja perfecta para cerrar. Gracias a la audiencia por acompañarnos en este análisis a fondo, desarmando la maquinaria oculta detrás del pulso del dinero. Hasta nuestra próxima inmersión. Faltan exactamente 5 segundos para las 8:30 de la mañana,